el piquito se te hace por el pelo, pa. Shalom, shalom a todos nuestros queridos amigos y amigas. Shalom, bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de estar en la palabra. Espero que puedan conectarse con nosotros ahora o a lo mejor algunos van a llegar más tarde. Si te conectas después, nada más te voy a encargar, ve el video completo y recuerden por favor, preguntas, dudas, comentarios, déjenlos al final del video o escríbanlos en cuanto lleguen, pero no se queden sin hacer algún comentario por favor en cada video con aquello que más les ha llamado la atención, aquello que Dios ha hablado a sus vidas. Muy bien, en esta tarde hay algo que el Padre ha puesto en mi corazón que quiero compartir con ustedes y bueno, ya se están notando la apariencia, el aspecto, tiene una razón de ser, no se asusten, pero ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a ver juntos algo en la palabra. Gracias a Dios, mi Padre nos ha ido permitiendo recuperar ya la salud, ya estamos más fuertes, un poquito más clara la mente y vamos a tener un buen tiempo juntos. Les voy a invitar a que vayan primero conmigo al Salmo 23. Salmo 23. Un salmo bien conocido. Bueno, aquí está mi familia, no la ven, pero aquí estamos todos juntos. Ojalá ya en casa también puedas estar con tu familia. Y también recuerden que si hay alguien que ustedes conocen, que tiene interés en conocer acerca de la palabra, de estos estudios en la manera en que los hacemos, los pueden invitar, pueden estar ahí con ustedes. Si es una persona que ya ha empezado a estudiar y ya ha empezado a conocer y por alguna razón crees que debería estar en este grupo, solamente agrégalo, coméntanoslo y nosotros vamos a verlo cada caso. Salmo 23, salmo bien conocido. Bendito seas Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu Rúa que nos dirige, Señor, por tu palabra que se vuelve una rema en nuestra vida. Gracias, Señor, porque has puesto sobre nosotros tu espíritu y has puesto en nosotros, Señor, tu luz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén. Entonces, Salmo 23. Vamos ahí juntos. ¿Sí se está transmitiendo? Tenemos dudas acerca de la transmisión. Déjenme checar. Aquí parece que sí. Haz un comentario y ahí nos damos cuenta. Si no, para desconectar y retransmitir. Si hay alguien más viendo, por favor, ponga un comentario para saber que están ahí. Si no, a lo mejor es esto que no está funcionando. ¿Ya hice un comentario? Ya te vi. Entonces no estamos solos. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver Salmo 23, versículo 1. Yahweh es mi pastor, o Jehová, o Yahvé es mi pastor, el Eterno es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Ahora quiero que leamos juntos lo que sigue. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok, ¿me va a guiar por dónde? Por sendas de justicia. Sendas de justicia. ¿Y qué serán las sendas de justicia? ¿Alguien tiene una idea de qué es una senda de justicia de acuerdo a la Biblia? Las palabras y los mandamientos de Dios. Las palabras, los mandamientos de Dios. Esas son sendas de justicia. ¿Ok? Y lo hace por amor de su nombre. Muy bien, vamos a leer Éxodo 18,
versículo 19 al 21. Éxodo 18, versículos 19 al 21. 19 y al Éxodo 18, versículos 19 al 21. Esto es algo que hemos venido leyendo. Hola Francisco, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Estos versos, Éxodo 18, 19, son parte de la porción de esta semana, que tiene que ver con Yetro. ¿Sí? ¿Yetro quién es? ¿Alguien se acuerda? El suegro de Moisés. Yetro Madre es de Séfora. el suegro de El papá de Moisés, Séfora. el papá De Séfora. de Sifora o Séfora. ¿Sí? Ok, cuando Yetro ve, vas a mojar tu Biblia. Cuando Yetro ve que Moisés pasa básicamente todo el tiempo, todo el día, dando consejo, arreglando problemas, animando a la gente, uno a uno, casi, y ve que está pasando todo el día haciendo eso, él, en su sabiduría, le da un consejo a Moisés, ¿sí? Y es lo que vamos a leer ahora, el consejo de Yetro. Fíjate qué le dice. Salud. ¿Lo puedes leer? Sí. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así es. Entonces, fíjate cuál fue el consejo. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. ¿Qué fue lo que leímos antes en el Salmo? Me guiará por sendas de justicia. Y aquí, ¿qué le está diciendo Yetro a Moisés? Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué camino crees que es ese? Es el camino de justicia, sendas de justicia. Y como ya dijimos hace ratito, ese camino tiene que ver con las ordenanzas y las leyes de Dios. Eso es lo que Moisés tenía que estar haciendo. Dice, tú está por el pueblo delante de Dios. O sea, Moisés, ocúpate de estar delante de Dios, intercediendo por el pueblo. Somete tú los asuntos a Dios. O sea, tú preséntalos delante del Padre. El pueblo ya había dicho lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a ver a Dios, que nosotros no tengamos ese contacto con Dios. Ve tú. Ahora, ¿y qué es lo que va a hacer Moisés con el pueblo? Él les va a enseñar las ordenanzas y las leyes, les va a mostrar el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Ahora, este consejo que se le da a Moisés, él lo va a seguir, ¿sí? Y quiero que veas una cosa ahí, un detalle, y tiene todo que ver con el por qué estoy hoy usando mi talit y traigo mi kippah, ahorita se las enseño y demás. ¿Qué fue lo que Dios quería que fuera enseñado al pueblo? Los caminos. Los caminos de justicia, sus ordenanzas y sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo conozca. Eso es lo que el pueblo necesita ver de Moisés. Las ordenanzas, los mandamientos, las leyes y el ejemplo, ¿sí? Que Moisés esté ahí como una persona que ellos puedan decir, ah, mira, así es como tengo que hacerle, ¿sí? Quiero que notes, por favor, que ahí no dice, enséñales las tradiciones y las costumbres. ¿En dónde? En la Biblia, en ningún lado, de hecho. No dice, enséñales las tradiciones y las costumbres. Tampoco dice, enséñales la lengua de los hebreos. O enséñales las revelaciones proféticas.
enseña las leyes, las ordenanzas y los mandamientos. Entonces, ¿sabes por qué normalmente nosotros no tenemos todo esto, el lenguaje? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ustedes me han oído enseñar en hebreo? No. ¿O que cuando estoy enseñando uso muchas palabras en hebreo? Solo una. ¿Cuál? Yeshua. Yeshua, es la única. Yahweh. ¿Sí? Y cuando se tiene que hacer, estudiamos el significado de las palabras en hebreo, ¿verdad que sí? Porque a veces nos da una perspectiva más grande, un entendimiento más extenso de lo que quiere decir la palabra. Pero no tenemos por costumbre enseñar en hebreo, ni usar palabras en hebreo o bendiciones en hebreo. ¿Y por qué creen que es esto? Digo, podríamos hacerlo, o sea, podría estar aquí y decir, Yevarejeja, bendita Kejilá, bienvenidos a este tiempo de Shalom, dirigidos por el Ruach Santo del Padre Eterno, de nuestro Abba Kadosh, y que descienda el Mishkan lleno de la gloria. Podríamos hacerlo. Digo, ya saben qué estoy diciendo. Nosotros sí, ellos no. Nosotros sí, pero la mayoría de la gente no. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque la mayoría de la gente no sabe. Porque la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué quiere decir todo eso. De repente por ahí mi papá tan lindo me pone comentarios en hebreo en algunas notas. Y le tengo que decir a mi papá, papá, por favor, ¿qué quiere decir eso que escribiste ahí? No tengo idea. El Yevarejeja Bemit Botay. Y ya después me va explicando, ya sé qué quiere decir esa frase hebrea. ¿Sí? Pero ¿por qué no enseñamos en hebreo? ¿Por qué no usamos oraciones hebreas? ¿Por qué no hablamos hebreo? Aunque estamos estudiándolo. ¿Sí? Hablamos español. A duras penas. Y algunos más duras. ¿Sí? Algunos todavía hasta para hablar en español tenemos trabajo para entendernos. Entonces, ¿por qué no hablamos y enseñamos en hebreo? Porque no es nuestra lengua, no es un idioma que comprendemos, ni siquiera es un idioma que sabemos pronunciar correctamente al 100%. Entonces, por eso no enseñamos en hebreo. Ahora, hoy ya les dije, estoy usando mi talit, mi kipa y demás cosas. ¿Generalmente me ven enseñando así? No. ¿Y hay algún problema con que enseñe así? No. Claro que no. Digo, me han visto a lo mejor orando con mi talit. Eso sí. Pero, ¿por qué creen ustedes que yo normalmente no enseño o no me paro delante de las personas usando mi talit tan bonito que está, tan lindo que está? Me lo regaló mi mamá y es de Israel. Gracias, mamá. Pero ¿por qué no lo uso al momento de enseñar o al momento de estar delante de las personas? ¿Por qué creen? Que la gente no lo entiende. Porque la gente no tiene ni idea de qué es esto, o por qué lo trae, o qué será que es como que más espiritual, o tiene como que más poder, o qué onda. ¿Sabes qué? Gracias, mamita. Entonces, ¿por qué no lo uso? ¿Esto es una ordenanza, una ley, un mandamiento de Dios? No. Es una tradición, es una costumbre muy bonita, pero Dios no nos llamó a enseñar tradiciones y costumbres, ni la lengua hebrea. Dios nos llamó a enseñar sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, enseñar el camino hacia el Mesías, hacia Yeshua. Y eso es lo que hacemos. Y todo lo demás es para nosotros. ¿Sí? Es para nosotros, para nuestra edificación. Mira, es muy similar a lo que tiene que ver con el hablar en otras lenguas, que en el contexto estaba hablando de idiomas. ¿Sí?
¿Por qué hablamos en otros idiomas para dar a conocer el mensaje a personas que hablan ese idioma? Ahora, si yo estoy hablándole a mexicanos, bajacanotes, hombre, algunos de acá del norte y otros del sur y otros allá de Chilangolandia, hombre, Bien norteño. sí me salía bien norteñote, ya no me sale el acento de allá de, me tengo que como que poner en ese canal. Bueno, pero hablamos en español porque a la gente a la que les estamos dando a conocer las palabras, el mensaje, hablan español. Es como si de repente les empiezo a hablar inglés. Pues algunos me van a decir, yes, I understand, you can continue, thank you. Y otros me van a decir, what? Entonces, sí, yes. Coffee and donuts. No, coffee and donuts. Sí. Entonces, ¿por qué lo hacemos en español? Porque hablamos español. Y cuando el sentido en el idioma original, sea el hebreo, o sea arameo, o sea griego, nos ve expandir el entendimiento de algo, entonces lo hacemos. ¿Sí? Pero no andamos usando frases en hebreo cada 3 palabras. Eso es como cuando aquellos dicen, santo, aleluya, bendito sea su nombre y gloria. Gloria al Rey eterno de todas las Y la mitad del huestes mensaje celestiales. es eso. Entonces, no es nuestra costumbre ni nuestra tradición. Ahora tengo mi kipa acá tan hermosa, tan bonita, ¿sí? Esta, pues me permitió mi familia tenerla. Era de mi bisabuelo y también es de Israel, de Jerusalén. Sin embargo, normalmente me ven compartiendo con mi kipa o que la uso en una reunión. Normalmente. Normalmente no. ¿Por qué será que normalmente no lo hago de esa manera? ¿Tiene algo de malo? No. No. Me puedo poner una cachucha y es lo mismo. ¿Tiene algo de malo si uso esta que está tan bonita y tan llena de colores y demás? No tiene absolutamente nada de malo. Ahora, ¿por qué no lo hago? ¿Es un mandamiento? ¿Es una ley? ¿Es una ordenanza de Dios? No. Es una costumbre, es una tradición. Y para muchos es una ley, pero es una ley establecida por hombres. Así como el uso del talit y así como otras cosas. Son mandamientos de hombres, tradiciones, costumbres. No tiene nada de malo. El problema es cuando se ponen sobre la gente como si fuera un mandamiento dado por Dios. Y ahí es donde entramos en problemas. Por eso es que normalmente no lo hago así. Porque no nos ha llamado Dios a enseñar las tradiciones, aunque a veces también nos pueden extender el entendimiento de algo. Pero nos ha llamado Dios a enseñar sus leyes y sus mandamientos, no los de hombres. Nos ha llamado a enseñar en qué idioma, en el idioma en que la gente lo entienda, por favor. Así es. ¿Sí? No le voy a hablar japonés a alguien para empezar porque no sé hablar japonés, por más que pueda decir arigato gozaimasu, pero voy a enseñar en el idioma en que las personas me puedan entender, porque lo que quiero es que entiendan lo que dice la palabra. Entonces, por eso no uso oraciones en hebreo, más allá de usar el nombre del Señor en hebreo, aunque también usamos Jesús, porque la gente muchas veces al único que conoce es al que llaman Jesús en español. Entonces, por eso lo hacemos. Nada más quiero hacer esa aclaración. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sí, hijo. Si la Biblia estaba en hebreo, solamente en hebreo, cuando Dios cambia los idiomas en la Torre de Babel, ¿cómo podían leer la Biblia si la Biblia estaba en hebreo? Y ya no hablaba en hebreo. Todavía no estaba la Biblia, Duan, en la Torre de Babel. Todavía no estaba la ley escrita cuando fue la Hasta Torre de Moisés, Babel. acuérdate. Hasta Moisés, exactamente. Pero es muy buena pregunta. Ok, entonces, estamos llamados a enseñar los mandamientos, las leyes, el camino
al Mesías, Yeshua, y cómo Él es el cumplimiento de todo lo que fue escrito desde el principio por la ley, los escritos y los profetas. ¿Algo que quieran comentar aquí? ¿Alguna pregunta que tengan allá? Espero que esto esté claro. Con respecto a el formato, la apariencia, el idioma. Ok. Entonces, ¿qué le dice Yetro a Moisés? Le dice: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, hay ciertas cosas que Moisés va a buscar en aquellas personas que van a estar al frente del pueblo. Ahora, nota por favor, son personas que van a estar al frente del pueblo antes de que Dios llamara a los levitas, antes de que Dios estableciera un sacerdocio. Después ya no. Y de hecho Después siguen habiendo príncipes y demás. de ahí es de donde se toma para lo que hoy se conoce, y en los tiempos de Jesús también, como el Sanedrín. De ahí sale el De ahí, Sanedrín. cuando vemos que Jesús, El Sanedrín era el sistema de autoridad en el pueblo de Israel. cuando dice que lo llevaban ante el sumo sacerdote y que al final le decían, eres así, que lo estaban acusando a Yeshua y todo, y que el Sanedrín estaba, de donde se forma y de donde toman la idea, es de esta parte de la palabra. 70 ancianos, instruidos, responsables, temerosos de Dios, con estas Eran características. ancianos. Bueno, eran gente de autoridad, Ok. respetable. Ok. Ahora, va a haber ciertas cosas que Moisés tiene que buscar en estos candidatos. Quiero que notes, no figuran entre las características su condición económica, y no figura tampoco su carisma o la popularidad que tenían, qué tan populares eran entre el pueblo, o qué tanta facilidad de palabra tenían. Ni siquiera Moisés calificaba en eso. Entonces, eso no tiene que ver con los requisitos. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es lo que nosotros debemos buscar ser como personas que pueden estar al frente de un grupo de creyentes, y también qué es lo que nosotros debemos buscar ver en aquellos que son puestos frente o para dirigir a un grupo de creyentes. Son cosas que necesitamos tener muy claras para saber qué es lo que yo quiero ser, hacer, cómo debo de vivir, y también para saber a quién es que voy a escuchar, a quién es que voy a ver, de quién es que yo voy a estar aprendiendo, y todo con base en lo que está escrito en la palabra. Entonces, no es por popularidad, no es por carisma, no es por facilidad de palabra. ¿Ok? Eso no estaba entre los requisitos. Muy diferente hoy en día. Muy diferente a lo que se hace hoy en día. Y es una de las cosas que también voy a estar buscando hacer, un contraste entre lo que es la indicación de la palabra en cuanto a quién ver, a quién seguir, cómo comportarme yo, y lo que hoy se busca muchas veces, o que hoy se reconoce muchas veces como una gran persona, un gran líder, un gran maestro. Entonces voy a hacer un contraste también entre lo que está en la palabra y lo que se hace en nuestros días. Ok, ya dijimos, esto es previo a que Dios llame a los levitas. Simplemente se establece un orden civil, ¿ok? Un orden para el día a día. Y vamos a ver que aún después de Yeshua, ya lo vimos con la historia de los primeros creyentes, aún después de Yeshua, entre los discípulos, cuando se escriben las cartas, se dicen muchas veces, el que quiera ser un juez o el que quiera ser un líder, un obispo, estos requisitos, estas características son las que necesitas buscar.
Entonces, eso es algo que está en la Biblia. Y vamos a ver que las características de estas personas tienen que ver con que han sometido su vida a Dios y han ido progresando en el conocimiento y la aplicación de la palabra a uno mismo. ¿Sí? No es como que nada más tienen un buen corazón y ya. No. Tampoco es como que nada más, pues es que este se sabe la palabra completita. Tampoco es nada más sabe la palabra. Entonces, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Que el Padre nos hable en esta tarde, ¿sí? El Padre, y que Él nos dirija, que Él a través de su palabra nos haga ver su luz. Vamos a leer Éxodo 18:24, lo que sigue. Éxodo 18:24 al 27. ¿Puedes leer, por favor? O vaya, ¿lo puedes leer? Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés hombres de virtud de entre todo Israel y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, los cuales juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Luego Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Ok, entonces juzgaban en todo tiempo. Asunto difícil lo traían a Moisés, ellos juzgaban todo asunto pequeño. Era simplemente una forma de establecer un orden, eso es muy importante que lo notemos. En la congregación de Dios hay orden. No es todo mundo diciéndole a todo mundo lo que piensa. Hay un orden, ¿sí? Se establece una cadena de autoridad y obviamente el fundamento es la palabra. Entonces, este fue el consejo de su suegro se va, pero lo hicieron. Ahora, algo que voy a hacer un contraste ahorita. ¿Cómo sabemos, cómo podemos reconocer a alguien, de acuerdo a lo que vimos, que es un buen líder, que es un buen maestro, que es un buen, pues ahora sí que un buen anciano puesto por Dios? Y aquí te voy a hacer el primer contraste. No tiene nada que ver con cuántas personas dirige. Esa es una idea que se nos ha vendido mucho tiempo. Es que si esa persona tiene chorro mil seguidores, Tiene 10,000. tiene 10,000, tiene 20,000, ese es un buen líder. Fíjate qué hace, escucha qué dice. Mira, de acuerdo a la palabra, que una persona tenga miles de seguidores no quiere decir que está dirigiendo hacia la verdad o en un camino de justicia. ¿Sí? Ni siquiera quiere decir que está dirigiendo a las personas para su bien. De hecho, simplemente fíjate cuántos líderes hay el día de hoy en lo político, en lo social, en lo religioso, que tienen miles, si no es que millones de seguidores. ¿Y sabes qué? Están dirigiéndolos No por el camino de justicia. lejos de Dios, solamente porque tienen una apariencia trabajada, o porque tienen una forma de hablar, o porque hablan lo que esa gente quiere escuchar. Entonces, que haya miles o millones de personas siguiendo a un hombre no quiere decir automáticamente que es un buen líder de acuerdo a los parámetros de Dios. Un buen líder de acuerdo a los parámetros de Dios va a guiar en justicia de acuerdo a las leyes y mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces va a dirigir a las personas hacia Dios, no hacia lo que las personas quieren. Y eso es una gran diferencia. Entonces no tiene que ver
tampoco con números. Aquí nada más quiero derribar un argumento que yo sé que muchos han escuchado por mucho tiempo. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a aquellos que iban a venir e iban a enseñar? Mateo 7:15, vamos a ver qué dijo Yeshua. 7:15. Mateo 7:15 y 16, por favor. 7:15. Y esto. Mateo 7:15 y 16. ¿Tienes voz? Léelo. Alguien que lo lea por ahí. Fuerte. Guardados de los falsos. Guardaos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ujú. ¿Por acaso 16. que por sus frutos los conoceréis? Esa es la clave. Ujú. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Entonces, fíjate cómo Yeshua mismo nos dice, fíjate en sus frutos. Y fruto no tiene que ver con números. Frutos. Vamos a ver a qué se está refiriendo cuando dice, fíjate en el fruto. Esa palabra, profetas, es en el griego la 4396 del diccionario, que quiere decir el que habla inspiradamente. Entonces, dice, de hecho, por extensión se refiere a un poeta, alguien que habla de una manera muy elocuentemente, un político. Guárdate de aquellos que hablan elocuentemente, ¿sí? Dice, por sus frutos. ¿A qué se refiere con sus frutos? ¿Cuál fruto? ¿A qué frutos se está refiriendo Yeshua, Jesús? Dice, por sus frutos, es decir, por sus acciones, por su manera de vivir, por su camino de justicia o de injusticia, es que los vamos a conocer. A eso se refiere con fruto, ¿sí? Cada persona que habla elocuentemente pero no tiene el fruto de Justicia. una vida caminando de acuerdo a los mandamientos y leyes de Dios es un falso profeta. Y es una persona a la que dice Yeshua, cuidado, ¿sí? A lo mejor tiene la apariencia correcta, usa el lenguaje elocuente, a lo mejor puede, y lo dice ahí, puede usar el nombre de Yeshua, hasta puede hacer milagros, puede tener un título de apóstol, obispo, maestro, pastor, profeta, ya no sé cuál otro, salmista, roe, rebe, rabí, moré, tantos títulos que hay, ¿sí? Puede echar fuera demonios y puede hacer milagros. Eso no importa. Lo que dice Yeshua que debemos de estar viendo es como un indicador de si esa persona es enviado y usado por Dios, es que se ve en su vida el fruto de obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Entonces a lo mejor tiene señales, pero no se ve obediencia en su vida a la palabra de Dios. No vale. Vamos a seguir Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así como que le quieres presumir a Yeshua, ¿no? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjate cuál es el fruto que Yeshua está mencionando aquí que debemos buscar en aquellos que vamos a escuchar. El que hace la voluntad de mi Padre. La Torah. Esa es la Torah, esa es la ley, los escritos, los profetas.
tenemos los comentarios de las cartas. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es al que tengo que oír, que vive de acuerdo a lo que está escrito. Y otra característica, dice al final, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es algo que hemos comentado antes. Maldad es una palabra que viene del griego, palabra 45:8, anomía. Maldad es anomía, que significa violación de la ley, ilegalidad, transgresión de la ley. Esta palabra viene de la anterior, que es anomos, perdón, la que sigue, la 459, que quiere decir sin ley, que no se sujeta a la ley. Entonces lo que dice aquí, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ilegalidad o violadores de la ley de mi Padre. Eso es lo que está diciendo. Aquí está el contraste. Haces la voluntad del Padre, sigue sus leyes, sigue sus mandamientos. ¿Qué es eso? Camino de justicia. Buen fruto. Fruto. Buen fruto. Buen fruto. Por otro lado, ¿qué haces? Violas la ley, practicas la violación a los mandamientos y leyes de Dios. ¿Qué es eso? Falsos profetas, dice Yeshua. Mal fruto. No hay fruto bueno. Entonces, la señal inconfundible es: o practico la ley de Dios o practico la violación de la ley de Dios. Y esa es la señal que yo debo estar buscando. O hago la voluntad del Padre o hago mi voluntad. O hago la voluntad del Padre o mi voluntad. Y esa es la señal que debo estar buscando cuando voy a escuchar a una persona que elocuentemente me está hablando acerca del reino. Vamos a 1 Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. 1 Juan 2:17. Esta es la primer característica, el fruto. 1 Juan 2:17. Primera de Juan, por favor, 2:17. ¿Tú lo tienes allá? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿El que hace qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. La Primera de Juan, ¿qué? voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Entonces, ahí es donde vamos a saber si estamos dando buen fruto o no. ¿Cuál es el fruto? El hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es el fruto. No es número de personas, no es número de seguidores, no es rating de popularidad, no es cuenta de banco. Es hacer la voluntad de Dios. Ese es el fruto que necesitamos estar buscando en nuestra vida y en la vida de aquellas personas a las que escuchamos. Ok, entonces ese es el número 1. Número 2. Número 2. Ayúdanos a leer. ¿Cómo voy a estar dando un buen ejemplo y cómo saber qué persona está dando un buen ejemplo que tengo que escuchar? Se va a notar porque Dios es el propósito de la búsqueda de mi vida. Es el propósito de mi vida. No es un medio para obtener un fin. Esa es otra característica de quién debo buscar ser y a quién voy a escuchar. A una persona cuya búsqueda es por Dios. No que Dios es un medio para alcanzar lo que busca esa persona. Es muy diferente, ¿sí? Es muy básico. ¿Quién es la vida y la luz de los hombres? Yeshua. Es Yeshua. Su palabra es luz. Él es la palabra. Él es la palabra hecha hombre. Entonces, si lo veo a Él,
Si veo la palabra, estoy viendo la luz de Dios. Ahora, ¿es cierto que puedo ver la mano de Dios o la huella de Dios en todo lo que fue creado? ¿Sí? Bueno, metafóricamente hablando, poéticamente hablando. Poéticamente hablando, ¿puedo ver la huella de Dios en toda la creación? ¿En la naturaleza? Dice Romanos que sí. Dice Romanos que sí. Ok, ¿dice Romanos o dicen los romanos? No, dice Romanos, el libro de Romanos que sí. Dice Pablo, Ajá. cuando le escribe a los romanos, Sí, que sí, que sí. no los romanos. No. Que los cielos cuentan También santos. La gloria de Dios. la gloria de El firmamento Dios. anuncia las obras Y el de sus firmamento manos. anuncia las obras de sus manos. Ok. Perdón. Tómale a tu tecito. Se me fue. Estamos en proceso todavía. Entonces, ¿puedo ver la mano de Dios en todo lo creado? Sí. Sí. ¿Puedo alcanzar sabiduría solamente viendo la creación? Debería estar buscando alcanzar sabiduría y conocimiento solamente viendo la creación. No. No es a lo que nos llamó. Porque ¿cuál es la luz de Dios para mi vida? Su palabra y el ejemplo dado por Yeshua, que es la palabra. Entonces, ¿es válido buscar sabiduría, poder, conocimiento fuera de la palabra? No. No. ¿La puedo hallar? Sí. Sí, porque es la huella del Creador en su creación. Pero ¿es lo que Dios me dejó para mí, para que yo busque la sabiduría y el conocimiento? No. No. Para eso Dios me dio su palabra. Así es. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de buscar la sabiduría, el conocimiento, nada más observando la creación, las leyes naturales? ¿Cuál es el problema con eso? Que me va a llevar a buscar el conocimiento separado de Dios. ¿Y sabes cuál es ese camino? Ese es el camino que lleva al ocultismo, Pero es a la hechicería. lo grueso, o sea, lo que yo me he dado cuenta es que ese camino es muy tentador. Muy tentador. Y es muy, Ujú. es muy fácil caer cautivo de algo que te quiere, así como que te enreda. Puede ser tan sutil que no te das cuenta de cómo estás cayendo en ese engaño de nada más el, oh sí, la sabiduría, el misticismo, el, oh sí, los 3 cielos y los 9 Los no 3 sé cielos. qué, y las 9 no sé cuántos, y las portales, y las dimensiones más allá de la no sé cuánto. Es bien, bien atrayente a nuestra carne. A nuestra carne, a nuestra mente. Y a nuestra mente. Ujú. Pero si Dios nos hubiera querido dar eso, no nos hubiera dejado No nos hubiera esto dado por escrito su escrito, para que nos dijeran, esto es lo que tú tienes que saber para vivir y esto es lo que yo quiero darte. Y aquí está el peligro. Muchas veces hay maestros, líderes que buscamos, que seguimos, porque nos fascina su conocimiento de lo oculto. Es que Dios me reveló en una profecía que en la naturaleza esto es así y por eso nosotros hemos decidido que ahora vamos a hacer las cosas de tal manera. Porque por observación yo saqué estas conclusiones. O es que las estrellas, y aquí hay muchísimo, las estrellas, la constelación tal, cuando entre la luna en alineación con Júpiter, y entonces, mira, todo esto es natural, Y sí tiene mucho. y hay sabiduría de Dios en ello, porque Dios lo creó, Dios estableció el orden, pero más allá de lo que está escrito en la palabra, ¿tengo yo una instrucción de Dios para empezar a buscar sabiduría en los astros? No. ¿Son puestos ahí para conocer estaciones?
Sí. Y hay cosas. ¿Santas convocaciones? Sí. Más allá, No. es un mundo muy peligroso. ¿Sí? Más cuando. Las constelaciones no fueron establecidas por Dios en su palabra, para empezar. Fueron establecidas por los griegos. Y las adoptaron Y y las modificaron los hebreos. Y de ahí viene el Zohar. Entonces, mucho cuidado. Un libro místico. Es un libro místico que busca el conocimiento de las cosas ocultas, pero ya no tiene como base lo que está escrito en la palabra, sino las revelaciones que se le han venido dando a X o Y personas. Y esas son cosas donde tenemos que poner un límite. Otro, la gematría. ¿Hay sabiduría de Dios en el establecer patrones de números en su palabra? Sí, absolutamente. Y lo hemos hablado de repente. Tal número representa X o Y cosa. ¿Por qué? Porque ves un patrón que se repite en la Biblia muchas veces. De cualquier forma, mucha gente lo ha llevado mucho más allá. Hay mundo detrás de eso. Hay todo un mundo detrás de eso, de gente que está buscando conocimiento a través de el estudio de los números en la Biblia. Y ahí es donde ya te estás yendo a terreno desconocido que no está escrito. Yo creo que una de las cosas que necesitamos tener en cuenta a la hora de todo este tipo de situaciones es que es tan fácil gancharse en ese tipo de cosas cuando ni siquiera estamos haciendo lo más elemental, lo básico, orar en la mañana, dar gracias a Dios, levantarnos temprano y doblar nuestras rodillas y clamar a Él. O sea, cuando todavía ni siquiera estamos haciendo el Shabbat, cuando no estamos guardando las fiestas, cuando todavía seguimos con el que, ay sí, ¿será de Dios que ande con ese hombre o con esa persona y que no le conoce o sí le conoce o no tiene nada que ver con él? O sea, andamos bien cortos en la obediencia de lo que no tiene, pierde. Que O está sea, que está escrito en la palabra, que son está, leyes y que mandamientos. está clarísimo. O sea, andamos súper cortos en la obediencia a lo que es más claro que el agua. Ah, no, pero queremos todo aquello que es súper espiritual, místico, elevado en los tercer cielo y allá en las alturas más... ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente la manera en la que nosotros mismos evitamos cumplir lo que Dios ya nos dejó claro en su palabra. Y ahí es donde se convierte en una distracción. ¿De qué? O sea, de obedecer lo que sí está escrito. Obedece lo que ¿Ok? sí sabes. Y en ese momento estoy buscando obtener conocimiento para obtener lo que yo quiero. Dios y su palabra se convierten en un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Mucho cuidado con eso, es algo que ha atrapado y ha enredado a mucha gente. Oh, sí. Segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Dale, Eduardo. Este Dale, Eduardo. tipo de conocimiento. ¿De qué crees? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 8, por favor. Del 1 al 7. 3. 3. ¿De dónde? 1 al 7. Mm, Vamos. ya. Ya lo tengo. Por favor. Dale. También debes saber esto, que no los ¿Qué? que no los Que en los últimos, que los aquí dice posteros. en los postreros, En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ok, vamos a hacer una pausa. Fíjate cómo está hablando de cosas que son bien fáciles de detectar
que deberíamos de poder estar haciendo. ¿Sí? Lo voy a leer en esta versión, es versión del 95. Dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, es decir, dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Alguna vez has visto cuando se destapan esos líderes como realmente son? Muchas veces estoy hablando de políticos, líderes sociales, también líderes entre el pueblo que cree en Dios. Y te das cuenta que no son lo que aparentan. Verso 5. Léelo, por favor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Que tienen apariencia de un camino de justicia. Eso es piedad. Tienen la apariencia, pero no se ve en sus acciones, no se ve el fruto de ese camino de justicia. Niegan la eficacia de ella. O sea, nada más aparentan, pero en realidad no viven. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias o pasiones. Verso 7 es muy importante. ¿Qué dice? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca llegan al conocimiento de la verdad, al camino de justicia, al practicar la palabra. Pero siempre están aprendiendo y estos hombres están siempre enseñando, ¿sí? Pero es una apariencia nada más, es una fachada, no están realmente siendo fieles en lo que está escrito. Es una apariencia. Y hay mucha gente, otra vez vamos a los números, hay muchas personas que siguen a estos y están buscando ese conocimiento, están buscando esa apariencia de espiritualidad, de sabiduría, una apariencia de mucha sabiduría, pero que no es práctica, que no es eficaz. Y esa es una de las cosas que sucede cuando te metes a conocer fuera de la palabra acerca de la sabiduría de Dios. Es solo por el gusto de conocer, de aprender, de saber, de aparentar, no para ponerlo en práctica. No me lleva a mí a poner en práctica nada. Es simplemente conocimiento de lo espiritual, pero no viene a través del Padre. Primera de Juan 4:5. Primera de Juan 4, versículos 5 y 6. Es conocimiento de lo espiritual, pero no viene a través de Dios. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 4, versículos 5 y 6. Ya. ¿Alguien léalo, por favor? Ellos son del mundo, por eso ¿Hablan? hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. El mundo los oye. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Espíritu de verdad y espíritu de error. ¿Cuál es la diferencia? El mundo oye a los que son del mundo. Y nosotros que somos de Dios, escuchamos a los que hablan de parte de Dios con un espíritu de verdad, con la palabra escrita de Dios. Entonces, el problema muchas veces es la mezcla. Hay mezcla de palabra con mi forma de pensar. Hay mezcla de la palabra con las tradiciones y costumbres de X o Y grupo. Hay mezcla de la palabra con un revoltijo de ciencias ocultas. Entonces, ahí es donde necesitamos tener mucho cuidado
de estar siempre al 100% conociendo la palabra, enseñando la palabra, viviendo la palabra. ¿Ok? Entonces, el fruto de ese conocimiento en la vida de cada uno y en la vida de las personas es lo que nos lleva a saber si estamos caminando bien o no. Yo estaba... Vayan buscando Santiago 3:15, por favor, Santiago 3:15. Yo estaba leyendo acerca de una biografía de uno de los generales de la fe, de los allá, Ajá. muy, de Wesley, por allá de aquellos tiempos. Una de las cosas que nosotros tenemos que poder poner en la balanza es que vivimos en la era del conocimiento, donde el internet puede ser la más grande bendición o la más tremenda perversión. Hay de todo hay de en todo. internet. Y en ese sentido, como creyentes, y esto va para mis hijos principalmente, como creyentes hijos, Duar, conocemos más los Kruts o Krats o los Wildcrats, conocemos más de memoria la silla de plata, conocemos más de memoria las canciones de Gadel Vaz, conocemos más de memoria cualquier otra cosa. Me lo pueden recitar, me lo pueden decir, lo cual ¿tiene algo de malo? No, dependiendo de qué sea, ¿verdad? Pero no tiene nada de malo eso. El asunto es que si eso excede en conocimiento lo que yo sé, tengo en mi cabeza y en mi memoria de la palabra, vamos a tener un problema. Tenemos un problema y vamos a seguir haciendo que crezca un problema. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta facilidad de acceso que tenemos de conocer, la verdad es que muchas veces nuestra Biblia la dejamos de lado para poder sentarnos a ver una película, poder sentarnos a escuchar un concierto, una serie, una novela, cosas que en ese entonces, te estoy hablando de esta persona, de este hombre de la fe, lo único que podía hacer, y dice que se pasaba horas memorizando la escritura. Era un joven cuando Dios lo llamó. Y dice que lo único que hacía era traer siempre con él, así como nosotros traemos el celular, ay, que no se me olvide mi iPhone, mamá, y mi cable, y ay, qué padre, me compraron un cablecito para conectarlo y que no se me descargue, y que no se me quede mi Kindle, y que no se me quede mi iPad, y que no se me quede mi no sé cuánto, ¿sí? Ya. Todo ese asunto, y sí, olvidamos lo demás. Y olvidamos lo más importante, la palabra. Santiago 3:15 Santiago es James en inglés. es James, exactamente. ¿Por qué? Porque es Jacobo. Santiago 3. Por favor, 15 y 17. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ok, entonces fíjate por favor cómo hay sabiduría que es de lo alto y hay sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica, conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y hay el árbol del conocimiento de lo que es sabiduría de lo alto. Entonces, ¿cómo? Mira, allá en el verso 16 nos dice cómo es el fruto, otra vez. El fruto de esta sabiduría que es terrenal, animal y diabólica es que va a haber celos, va a haber rivalidad,
va a haber perturbación y va a haber toda obra perversa. Entonces, el fruto de esta sabiduría que yo estoy percibiendo, escuchando, estudiando, me está llevando a caminar en justicia, a caminar buscando obedecer más y mejor a Dios, o este tipo de sabiduría y conocimiento está llevándome a tener celos, a que haya rivalidades, a que haya pleitos entre los que están dirigiendo ese grupo de personas. ¿Están más unidos? ¿O están más unidos de las greñas? ¿Están más en celos y pleitos? ¿O están más buscando cómo amarse y servirse uno al otro? Es el fruto, otra vez, que debemos de estar viendo. Tercer fruto de una persona que está buscando lo que es de Dios, sabiduría de Dios, y que está siendo un líder conforme al corazón de Dios. Tercer punto o fruto, bien fácil, que ama a su prójimo. La ley se concentra, se enfoca, se resume en dos cosas: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo esta semana vamos a estar viendo precisamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen también ese fin. Nos llevan a amar a Dios y nos llevan a amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Entonces, un fruto que debemos de estar buscando en nuestra vida y en la vida de aquellos que estamos escuchando es que aman a su prójimo, aún a aquellos prójimos que todavía no viven de acuerdo a la palabra. Miren, que no, mira, dice que ama a tu prójimo, no que se ama a sí mismo y aborrece a su prójimo. Eso es al revés. Eso es al revés, exactamente. No debe ¿Sí? ser así, hijo. Y sabes qué, es triste, pero nos damos cuenta muchas veces que personas que empiezan a conocer Torah, que empiezan a conocer la raíz de nuestra fe, que empiezan a conocer las leyes y los mandamientos, de pronto tienen como que un celo santo, una ira santa que usan en contra de todos aquellos que no guardan la ley y los mandamientos. Y se nos olvida que estamos ¿Sí? igual. De pronto es así como que esos que no guardan el sábado, esos que no guardan las fiestas, esos que están así y empiezan que dices, Dios mío. ¿Sabes qué me recuerda? El otro día estaba pensando en esto. Me recuerda a los inmigrantes hispanos. ¿Sabes por qué? Porque de repente, pues te das cuenta, es triste, pero llegas a Estados Unidos y a veces te das cuenta que los que han inmigrado allá, que ya tienen papeles, son los que son más gachos, más crueles, con los inmigrantes que no tienen papeles, que están indocumentados. Le tienen más miedo a los mismos como tú, que ya están allá, pero que tienen papeles, que a los propios gringos. Sucede muchas veces. ¿Qué pasa? Falta misericordia para los que andan sin ley. Y se nos olvida que nosotros mismos en un principio andábamos sin ley. Dime qué cabeza o cómo es esto. Y es algo que se ve muchísimo entre quienes estudian y enseñan Torah. Es una ira, es un dedo, es un juicio en contra de cualquier persona que como si se esperara que automáticamente, ya lo conociste, ya lo vives, ok, ya eres perfecto caminando en la ley. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Si fuera así, no hubiera habido necesidad de un Salvador.
no hubiera habido necesidad de que caminara, de que viniera alguien a mostrarnos el camino. Por eso necesitamos la gracia, la misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no somos perfectos. Mira, el ejemplo de Pablo. Pablo, perseguía a los creyentes. Después tiene un encuentro con el Señor. El Señor lo salva, lo perdona y lo envía. ¿Lo envía a qué? ¿A qué lo envió? Ser apóstol de los gentiles. ¿A cazar a los gentiles para condenarlos, señalarlos, remachacarlos y condenarlos para el infierno? O sea, no. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Fue a buscar al que está perdido y sin Dios. Y eso es exactamente un fruto de aquellos que están viendo al Padre y siendo ejemplo para otros. Aman, tienen misericordia. No es que tengas por inocente al culpable, no. Pero no olvidamos que nosotros mismos andábamos como muchos andan, andábamos como muchos andan hoy, sin conocer, lejos, transgrediendo la ley. Y ¿sabes qué? Dios no deja de amarlos, como no dejó de amarnos a nosotros. Digo, de ahí viene Padre, te amo. ¿Sí? No permitiste que nos separaran mis tantas fallas, mas pudo tu amor. ¿Qué me recuerda el madero? Que Dios, así en mi condición, alejado de Él, en pecado, sin conocer su ley, sin conocer acerca del perdón, así me amó. Amén. Y por su amor es que estoy aquí. Entonces, ¿cómo yo reflejo ese carácter del Padre a los demás? Amándolos, enseñándolos, mostrándoles la verdad con amor. Ahora, ¿qué pasa cuando a alguien le muestras la verdad con amor y no quiere escuchar la verdad, no recibe la verdad? Bueno, pues entonces es lo que dice la Biblia. Te sacudes el polvo, que no se te pegue nada y sigues adelante. No lo condenas al infierno de fuego. No somos quién. Nunca, nunca. Eso no es lo que el Padre quiere ni que nosotros debemos estar queriendo. De hecho, nos ha sucedido. ¿Y qué hacemos con esas personas que deciden no caminar buscando conocer y obedecer y amar a Dios? Sigues orando por esas personas. Dios, ten misericordia, no seas tan duro, por favor. Ábrele Que no los se vaya a ojos. dar un golpe más fuerte de lo que debe de ser. Ábrele los ojos, abre el entendimiento. No le abras la cabeza. A menos que sea necesario, pero por favor, ten misericordia de esa persona. ¿Sí? Entonces, hay muchos maestros que desgraciadamente no están mostrando amor al prójimo, y al momento de enseñar se escucha mucha condenación, se escucha mucho juicio, y eso es algo con lo que debemos de tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Cómo es la sabiduría que es de Dios? Santiago 3:17. Santiago 3:17 y 18. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Yo ya lo tengo. Alguien que lo lea, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Primeramente es pura. ¿Qué más? pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, Ahí está otra vez. De buenos frutos. sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces es pura. ¿Qué quiere decir que es pura? Que es completamente de Dios, no tiene mezcla con algo mío, porque entonces ya no es puro, ¿sí? Ya está mezclado.
es completamente enfocada en lo eterno, no en lo temporal. Ahí es donde tú te das cuenta inmediatamente que una enseñanza viene de parte de Dios o no. El énfasis está en lo eterno o está en algo temporal, algo que ahorita quiero disfrutar, quiero vivir, ¿sí? Es algo enfocado en Dios, es algo puro o no es puro, es pacífico. A lo mejor vivir la palabra te va a llevar a estar en conflicto con muchas personas, ¿sí? Pero no estás buscando el conflicto, no estás buscando el estar constantemente en discusiones. Sabiduría de Dios está llena de paz, es amable, no me lleva a estar enseñándole y señalándole sus faltas a los demás. Digo, en algún momento les voy a mostrar la verdad con amor, ¿sí? Pero la sabiduría de Dios es amable. No estoy restregándola en la cara de nadie. Es benigna, es paciente con la falla ajena. ¿Por qué? Porque primero me tengo que ver yo. Entonces, si yo quiero que Dios sea paciente conmigo como lo ha sido, y yo estoy agradecido porque Dios ha sido misericordioso y me ha perdonado muchísimas veces. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mostrar a mi prójimo? La misma paciencia y la misma misericordia que yo he recibido de Dios. Cuando tú ves una persona que se enoja, que es iracunda, que le grita a la gente sus errores, que los señala enfrente de todos, que les llama la atención de una manera cruel, ¿qué me está diciendo eso de esa persona y de a quién está viendo esa persona? Esa persona no está viendo al Padre, por lo menos no al de la Biblia. Está viendo cualquier otra cosa, ¿sí? El Padre no es así. Entonces es una sabiduría que produce en mí misericordia. ¿Por qué? Porque yo entiendo cuánta misericordia he recibido yo, ¿sí? Al contrario de que a veces gente dice, no, es que tengo una sabiduría, una revelación, y por eso te voy a señalar el error, el pecado. Ahí no hay misericordia. Entonces se ve en mi manera de vivir y me muestra qué es lo que debo de hacer. No me deje en la incertidumbre. Me muestra claramente, 1, 2, 3, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir, ¿sí? Me da claridad en cuanto a qué acciones debo de tomar. Y finalmente me lleva a estar, como dice ahí al final, verso 18, y el fruto de justicia se siembra, otra vez el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me lleva a buscar la paz. Esa es sabiduría de Dios. Esa es justicia de Dios. Y es la tercera cosa que yo tengo que buscar en mi vida y en aquellos a los que estoy viendo. Cuarto, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Cuarta cosa. Perdón, 3:7. Filipenses 3:7. Lo vamos a leer seguidito al 14, por favor. Muy conocido. Ya. Filipenses 3, por favor. 7 al 14. Salud. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
2, escuchen por favor. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya, no pretendo haber alcanzado todo. Entonces, una característica que yo debo buscar en mi vida, en el libro de mi vida y en la vida de aquellos que escucho, es que no pretendo o no pretenden haber alcanzado ya el nirvana, el último cielo. No respiran un aire de perfección. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y no vamos a ser perfectos mientras estemos aquí en la tierra. Soy humano, cometo errores, más de los que quisiera. Pero ¿qué hago? Me esfuerzo por seguir aplicando y viviendo lo que conozco de la palabra. Me esfuerzo por seguir conociendo a Cristo revelado en la palabra. Me esfuerzo por seguir conociendo los mandamientos y las leyes de Dios y guardarlas. ¿Por qué? Porque amo a Dios y quiero ser más como Él es. Entonces, no es que pretenda haber alcanzado ya todas las cosas, no es que sea una persona sin errores, ni estoy buscando dar esa apariencia de ser una persona perfecta que no comete errores. Cuando cometo errores, ¿qué hago? Amigos, necesito decirles, cometí un error simple. Y si hay algo en lo que ofendí, estoy listo para pedir perdón. Yo me equivoqué. Reconocer mi error. ¿Y qué hacer? Párate, levántate y sigue caminando. Ahora, por otro lado, no es un neófito, no es una persona que no conoce y no le interesa conocer más y vivir más de acuerdo a la ley, de acuerdo a los parámetros que nos ha dejado Yeshua, ¿sí? Ese es el otro extremo. Es decir, ay, bueno, pues no importa, en realidad no necesito conocer tanto de la Biblia. ¿Para qué quieres conocer tanta Biblia? Lo único que necesitas es ser como Cristo. Ese es el otro extremo, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cómo es Cristo si no sé lo que Él supo, sabía, es y vivió? Y estudió. Entonces, debo de querer buscar conocer para ponerlo en práctica. De otra manera me convierto en un ciego guiando ciegos. Y eso sí es un peligro. ¿Ok? Porque, pues, ¿cómo va a dirigir un ciego? ¿Cómo va a saber un ciego a dónde va? Con su bastón. Con su bastón, pues sí, cómo no, hombre, claro, con su bastón. ¿Y si no tiene ¿Y si no tiene bastón? Con su perro. ¿Y si no tiene perro? Se va a caer en el hoyo. Y si viene alguien agarrado de él atrás y también está ciego, pues se va a caer con él también. Entonces no puede un ciego guiar a otro ciego. Sí, porque ambos... Si el otro tiene un ciego, le quita su bastón. Ambos van a caer, hijo. Entonces, y muchas veces sucede. Personas no están conociendo la ley, los mandamientos, la palabra, no están viendo el ejemplo de Yeshua, de sus discípulos, pero sí están dirigiendo a otros. ¡Ay! Exactamente. Esos son ciegos guiando a ciegos. ¿Y sabes qué pasa? Se van a caer en toda clase de errores y falsas doctrinas. Porque ¿qué es lo único que te muestra el camino? La palabra. Filipenses 3:17, por favor. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 Y ya. al 19. ¿Leo? Sí, fuerte. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales
os dije muchas veces, Y aún. y aún, ¿qué? Espérate, ¿dónde estoy? Y por 18. 18 la mitad. Y aún. ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ok, espérame tantito, ahorita terminas. Hermanos, sean imitadores de mí. Sigan el ejemplo que tienen de nosotros. ¿Sabes qué? Eso no es ego. Eso no es una apariencia. Eso es un hombre que está con sus frutos mostrando que está amando a Dios y está buscando seguir su camino, su palabra. Que está siguiendo el ejemplo de Yeshua. Y entonces, ¿qué dice? Imítame. Sigue el ejemplo que te estoy dando. Así como se le dijo a Moisés que hiciera con el pueblo. Dales tu ejemplo de cómo se vive y cómo se hace. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y hasta llorando se los estoy diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuál es su característica? Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, la panza, lo que comen, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está, otra vez, contraste. ¿Cuál es camino de vida? ¿Cuál es camino de muerte? ¿Cuál es sabiduría de Dios? ¿Cuál es sabiduría terrenal? ¿Cuál es camino de justicia? ¿Cuál es camino de injusticia? Quienes son como Pablo dicen, imítame a mí porque yo estoy haciendo lo que dice la palabra que tienes que estar haciendo. Me puedes copiar. ¿Cuál es el otro ejemplo? Aquellos que su Dios es su vientre, es lo que puedan comer y disfrutar ahorita. Viven para el hoy, aquí, ahora, y solo piensan en lo terrenal, lo que pueda hacer aquí en la tierra. Ahí está el fruto de Dios y el fruto de esta tierra. Entonces, si verdaderamente amamos a Dios, más que a nosotros mismos, más que nuestra panza, más que a la gente y más que nuestro propio ministerio, ¿qué vamos a decir? Lo dijo Yeshua. Mira, hay mucha gente que sabe acerca del camino de verdad, que sabe acerca de la palabra, pero aman más su vientre, el placer terrenal, el aquí, ahora, lo que tengo. Mira este grupo tan grande de personas que están conmigo. Aman más el ministerio, entre comillas, aman más la gente, la presencia que se les da, el lugar que se les da, que a Dios. ¿Cómo yo sé si una persona ama más a Dios o ama más lo temporal? Jesús lo dijo. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Camino de justicia, fruto de justicia. Y dice en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y además los guardan. Y eso es lo triste. Muchas personas
deciden no guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque eso los va a meter en problemas con la gente. Y aman más la gente que lo que aman a Dios, que lo que aman sus mandamientos. Eso es un problema, algo con lo que debo tener mucho cuidado en mi vida y cuidado en aquellas personas a quienes escucho. Número 5. Mateo 23, 1. Mateo 23, 1. Otra característica que yo debo buscar en mi vida y en la vida de aquellos a quienes yo escucho es Mateo 23, 1. ¿Y sabes de quién habla esto? Lo hemos leído muchas veces. Mateo 23, 1. ¿Lo lees, hija, por favor? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen. Hasta ahí ahorita. Una característica que debo buscar en mi vida y en la vida de aquellos a quienes escucho es que no están buscando su propio reino, están buscando el reino de Dios. No están levantándose a sí mismos, no están levantando para sí mismos un nombre, están buscando levantar el nombre de Jesucristo. No están buscando un título y no están promoviendo su ministerio personal, que era lo que hacían estos escribas y fariseos. Mira, básicamente Yeshua le dice a la gente, mira, cuando estos maestros de la ley te hablen de lo que está escrito, hazlo. ¿Por qué? Porque cuando se sientan en la cátedra de Moisés tienen que hablar lo que dice la ley. Entonces, haz lo que dice ahí, conforme a la palabra. Haz lo que es correcto. Eso procúralo. Pero no sigas el ejemplo de ellos. ¿Por qué? Por lo que dicen, ellos no lo hacen. Ahí está la hipocresía. Eso es solo buscar dar una apariencia. ¿Y por qué quiero dar una apariencia? Para hacer crecer mi ego, mi nombre. ¿Y sabes qué? Eso sigue siendo así en muchas instituciones religiosas de hombres. ¿Sí? Se da una apariencia y a la gente se le carga con cosas que tienen que hacer, mandamientos de hombres que ni siquiera los líderes están dispuestos a poner en práctica. Así funcionan los sindicatos. No, y hay veces que a la gente se le hace más fácil cumplir los mandamientos de hombres que cumplir los mandamientos de Dios. Tienes que hacer así, así, así. Tienes que ir aquí, aquí, acá. En tal tiempo tienes que traer tanto. Tienes que hacer así y así y así. Mandamientos de hombres. ¿Para qué? Para hacer crecer un nombre de una persona. No son mandamientos de Dios para hacer crecer el nombre de Dios y su reino. ¿Y por qué es que la gente quiere estar arriba en una organización así? Para poder dejar de hacer lo que se le impone a todos los que están abajo y empezar a recibir un beneficio. Por eso es que la gente quiere estar arriba en este modelo de liderazgo del mundo. Pero no es el de Dios. Pero no es lo que Dios impone o pide o para nada. Por eso dice en el verso 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, hazlo tú, yo ya no, porque yo ya estoy acá. Eso no es un líder que sirve. Es un líder que busca ser servido. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
ahí sí. Si hay plataforma, si hay visibilidad, entonces sí, ahí sí están listos y hasta adelante. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Exactamente esto. Los tzitzits de sus mantos. Grandototes para que todo el mundo los vea. ¿Sí? Que cuelguen. Que cuelguen largos. Las filacterías, las banditas, las porciones de la escritura en la frente. Esas son las cosas que ellos hacían. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Tevia. Eso es lo que el Tevia quería, que lo llamaran Rabí. ¿Para qué? Para sentirse importante. Y eso no es lo que Yeshua dice que debemos estar buscando, ni nosotros ni en aquellos a quienes vemos. ¿Sí? Mucho cuidado con esa imagen, con esa apariencia. Y que no busques que te llamen ni rabí, ni papa, ni obispo, ni apóstol, ni ningún otro título. El de siervo nos queda Sí, grandes. mira, los títulos, el ponerse títulos es la herencia de un sistema corrupto de hombres, ¿sí? Los fariseos se ponían títulos, rebe, moré. ¿Y ahora qué hacemos? Los romanos hacían lo mismo, el obispo tal, el no sé qué tal, el abad tal, los cristianos lo mismo, ¿sí? El obispo, el pastor, el profeta, el etcétera. El que es llamado de Dios no necesita un título. Y mira, ser apóstol, ser profeta es un oficio, no es un título. Es un trabajo que se hace. No es un nombre que pones antes del nombre que te dieron tus papás. Sí, hija. Y cuando te dicen hermano, Pues es hermano en la fe, pero no es un título. ¿sí? Porque todos somos hijos del mismo Padre. Porque todos somos hijos del Padre Por eso si se dicen creemos y hermanos. estamos siguiendo a Yeshua. Sí, estamos Hermanitos. siguiendo. Entonces fíjate que dice Yeshua bien claramente no es líder de tantos. Fíjate que dice el líder que sí es líder de todos, Yeshua. Verso 8 al 12, por favor. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ves? Por eso dice. Todos son hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, Ni el siquiera que está en Padre. los cielos. Ujú. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es que Él es mi Padre espiritual. O háblale al apóstol. Parece que necesitas una audiencia con X persona, ¿no? No, necesitas hacer una cita con el pastor principal fulanito de tal. Mira, son títulos, es una apariencia. La Biblia dice, Yeshua dice, aquí todos fuimos llamados a ser siervos, no a Todos enseñorearnos de los demás. Todos somos hermanos. Y ser llamado siervo, híjole, eso ya es wow. Ser llamado un siervo de Dios debería de ser nuestro máximo. Pero empieza con ser siervo de quienes te rodean. Tu casa, tu familia. Y eso ya es mucho a lo que aspirar. Entonces, otra cosa que debemos buscar en nuestra vida y en la vida de aquellos a quienes escuchamos, no está tras un nombre. Y por último, número 6, también se habla mucho en la Biblia. 1 Corintios 9:11, y de hecho todo 1 Corintios capítulo 9 habla de estas cosas. 11 y 12 nada más. Puedes leer todo 1 Corintios 9, pero
ahorita por cuestión de tiempo. 1 Corintios 9, 11 y 12. Yo. Ya lo tengo. Dale. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mira, algo que la Biblia menciona mucho, lo dice Yetro a Moisés también. ¿Quiénes son personas que pueden estar al frente o que tú debes de estar viendo o que tú debes buscar ser así? Personas que no andan tras ganancias. Y eso tiene todo que ver con lo temporal o lo eterno. No es lo mismo recibir lo que es justo de acuerdo a la palabra por enseñar la palabra, que es bíblico. 1 Corintios 9 es un ejemplo. No es lo mismo a vender la palabra, ¿sí? De acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra, es correcto dar para que se pueda enseñar. Es correcto dar diezmos, ofrendas, eso lo hemos estudiado. Y de hecho Pablo se basa en la ley para decir lo que está diciendo aquí, ¿sí? Es bíblico el dar para que se enseñe la palabra. Los discípulos lo hacían y lo recibían también. Pero es muy diferente dar por amor, por obediencia a Dios, y sí trae bendición a nuestra vida porque estamos obedeciendo la palabra. Pero es muy diferente eso a condicionar la enseñanza de la palabra a cambio de dinero. O el condicionar el que yo ministre a cambio de dinero. O condicionar el que yo ore por alguien a cambio de una ofrenda. O cualquier otra clase de bendición. A ver, ¿cuántos van a dar, no sé, 10 pesos. 100? Pues a ver, de este lado. ¿Y cuántos van a dar 1000? No, pues ustedes de este lado porque voy a orar con más ganas. O sea, ¿qué es eso? O ¿cuántos van a dar terrenos? Ah, no, pues estos de este lado porque a ustedes Dios los va a bendecir más todavía. ¿Eso dónde? En la Biblia no existe. Una cosa es dar lo que Dios pide, dar con alegría, no por tristeza ni por necesidad, como la Biblia le enseña. Y obvio, Dios te bendice porque estás obedeciéndole y lo haces por amor. Y otra cosa es requerir algo económico a cambio de ministrar en nombre de Dios. Y a eso la Biblia se refiere muchas veces cuando dice que no busque ganancias deshonestas, que no busque hacer negocio con las buenas nuevas del Evangelio. ¿Sí? Muy diferente. Aquí necesitamos un contraste muy fuerte. Hemos hablado acerca de los diezmos, que es algo bíblico. Hemos compartido ese estudio. Quien no lo haya oído, no lo tenga, se los mandamos. Pero esa es una cosa que la Biblia establece de una manera sana para poder bendecir y para poder seguir enseñando la palabra. Muy diferente a, ok, yo quiero ser líder o quiero tener un grupo de gente. ¿Para qué? Para estar haciendo negocio, para estar haciendo riquezas, para estar haciendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver de verdad con el sentido de la palabra. El punto es el mismo. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de la ley de Dios. O sea, la ignorancia te lleva a creerte todo lo que te dicen. Sí.
te lleva a aceptar como verdadero lo que cualquier persona te puede decir en nombre de Dios. Y en el sistema religioso actual es muy mal visto el preguntar, el cuestionar, el decir no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. O sea, no necesito saber, necesito investigar más, necesito que Dios me convenza a mí, que Dios a través de su Espíritu Santo me muestre las cosas. Y es muy fácil, de hecho, estaba viendo, ¿no? O sea, hay quienes quedan vacunados y ya no quieren saber nada. Así es. Por cuestiones de este tipo. Por abuso. Por abuso de este tipo de violando cosas, lo que está escrito de en la lo que palabra. Dios dice que no deben ser avaros. Hay mucha avaricia y mucha codicia dentro de los ministros, entre comillas, o dentro del sistema religioso, en todos los ámbitos habidos y por haber. Al grado que el ser o estar involucrado en una cuestión religiosa es tan bien visto y también pagado como lo que generan las ganancias de Apple, Google y demás. O sea, es un negocio millonario. En el mundo entero. En el mundo entero. Y hay gente que lo hace para hacerse millonario. Entonces, por eso es una de las razones, uno de los rasgos que nosotros debemos buscar tener establecido de una manera, a la manera de Dios en nuestra vida. Y también cuando escuchamos a una persona es algo que tenemos que estar viendo, ¿ok? Pablo establece muy claramente, es bíblico, y no nada más Pablo, está en toda la escritura, la cuestión de el dar, sí. Mateo 23, lo leímos hace rato. Yeshua, cuando les llama la atención a los fariseos por hipócritas, les dice, Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, son especias muy, muy finas, Muy pequeñas. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el principio del dar, y específicamente aquí es el diezmo, es un principio bíblico. Pero no es lo único de la ley. Entonces, aquí nuevamente quiero ponernos como ejemplo, porque es algo en lo que nos hemos esforzado con ayuda de Dios por hacer correctamente. A nadie, y de todos los que estén conectados, nadie me puede decir que se les ha pedido una ofrenda o se les ha pedido una cuota para poder estar en este grupo escuchando. No se les ha pedido una membresía, no se les ha vendido una entrada para estar en un grupo donde se da X o Y cosa material o X o Y. Hay de todo esto en el mundo, ¿sí? Y es una de las razones que inmediatamente debe de prenderse una luz de alerta cuando estamos escuchando a alguien, es si te están vendiendo o te están pidiendo a cambio algo monetario, a cambio de la enseñanza de la palabra. Muy diferente a que por conocer lo que está escrito con respecto a las ofrendas y los diezmos, una persona diga, oye, Andrés, yo quiero obedecer a Dios con esto y quiero hacerlo a través de su ministerio. Ok, totalmente distinto, pero es algo voluntario. Es algo que el Espíritu de Dios pone la convicción en la persona de hacerlo. Y Dios lo va a bendecir por su obediencia. Pero no es algo que tú estás requiriendo o buscando en ninguna manera. Y esa es una luz de alerta cuando nosotros estamos escuchando a una persona que enseña la palabra. Entonces, ¿es bíblico? Totalmente. Puede ser usado o abusado totalmente, por eso la Biblia dice que no seamos personas codiciosas de ganancias deshonestas. ¿Ok?
Entonces, son 6 cosas que hemos comentado el día de hoy, que hemos estado analizando, cosas que debemos buscar en nuestra vida, que estén establecidas como verdades en nuestra vida, y que si vamos a escuchar a una persona, debemos estar viendo en su vida. Ahora ya para terminar, amigos, ¿a quiénes escuchamos nosotros? Porque nosotros no andamos recomendando ni predicadores ni maestros. En el caso de nuestro grupo de estudio, es una sola persona de quien hemos compartido material o enseñanza, que es Jim Staley. Son contados con los dedos de las manos personas que nosotros recomendamos o que nosotros mismos estamos escuchando y estudiando con ellos, ¿sí? Obviamente les hemos presentado a los pastores Edwin y Letty Orioles de Reynosa, McAllen. Ellos fueron los que nos Y ellos fueron los que nos compartieron a nosotros. Conocemos sus vidas. Conocemos a la familia de Jim Staley. Conocemos sus vidas. Hemos visto cómo crían a sus hijos. Hemos visto cómo son sus congregaciones. Hemos estado ahí. Entonces no son un Juan Pérez que me encontré en internet, que se ve bien, que se oye bien, que me gustó y lo estoy compartiendo. ¿A quiénes escuchamos nosotros? 1, personas que nos aman, que sabemos que nos aman. Son personas que están buscando lo mismo que nosotros, pero que llevan algo de ventaja, algo de tiempo, experiencia, que nos llevan ventaja en el camino, ¿sí? No son personas que están igual que nosotros, sin saber y conociendo apenas. Son personas que ya llevan camino andado y no que están en la misma situación que nosotros, o peor. O sea, al contrario. Son personas a quienes les puedo hablar de mis luchas, les puedo hablar de mis dudas o de temores que tengo con confianza. Con el que confías. Que les tengo confianza y son personas de quienes estoy dispuesto a escuchar un consejo. ¿Sí? No son personas que ni conozco ni me conocen. No, son personas que me conocen y que yo conozco y pueden escucharme y darme un consejo. Son personas que me dicen la verdad. No me van a dar por mi lado, ¿sí? A veces nada más por quedar bien o por un beneficio. No, son personas que me van a decir la verdad, me van a decir lo que está escrito en la palabra, pero me lo van a decir con amor, con misericordia, y me van a animar a seguir caminando. No me van a apachurrar y me van a dejar ahí tirado diciendo no sé ni para qué me metí aquí, estoy todo mal. O sea, no. Son personas que me animan, me levantan, me ayudan, me dan palabra de Dios. Entonces, personas que buscan ayudarme a crecer, que me van a retar, salud, me van a retar, ¿sí? Me van a motivar a crecer en mi relación con en mi relación con Dios. Entonces, vuelvo a donde comenzamos. Le dijeron a Moisés, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso es lo que buscamos ser nosotros y eso es lo que buscamos nosotros en aquellos a quienes escuchamos. Amén. Espero que esto les dé parámetros. Tengan mucho cuidado. En internet hay de todo, tanto de gente que está estudiando la raíz de la fe y mezcla cantidad de tradiciones y cosas, como gente que ni siquiera está buscando la palabra. Entonces son parámetros. Vamos a orar. Padre, en esta noche ya te doy gracias por este tiempo que hemos podido analizar tu palabra, escudriñarla.
yo, Señor, pido que tú realmente hables a nuestra vida. Que traigas vida y que traigas luz a todo lo que hemos escuchado. Que nos ayudes a discernir toda cosa que llegue a nuestros oídos o a nuestros ojos. Toda enseñanza, Señor, que llegue a nuestros oídos o a nuestros ojos. Que aprendamos a juzgarlo todo y retener solamente lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para ti, Señor. Amén. Lo que tiene sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal. Que nos ayude, Señor, a retener aquello que tiene palabra tuya, que tiene la luz de tu palabra, que tiene la luz de la vida de Yeshua y su ejemplo. Y Señor, ayúdanos a rechazar cualquier clase de engaño, cualquier clase de enseñanza que viene de corazón de hombres, de mandamientos de hombres, de culturas, tradiciones, costumbres, de filosofías, de religiones e instituciones de hombres. Ayúdanos, Señor, a filtrar todo eso, Señor, y ponerlo aparte. Te pido por cada persona que ha escuchado a esto, que tú le hables y le muestres, de acuerdo a tu palabra, que viene de parte tuya, que no. Y que también, Señor, nos ayudes a ser personas así. Amén. Personas, Señor, que están andando por un camino de justicia, que buscan, Señor, guardar tu ejemplo, guardar el ejemplo de Yeshua, guardar las leyes y mandamientos por amor, y que buscan, Señor, también con misericordia dar ejemplo a otros de este camino. Amén. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amigos, amigas, espero que esto traiga sabiduría al corazón, paz. Si tienen dudas o preguntas, por favor, ya saben, escríbanlos. Y si no tienen dudas ni preguntas, de todos modos, por favor, dejen un comentario de aquello que más les ha llamado la atención de esta enseñanza. Si se conectaron tarde, de verdad no hay problema, nada más les pido, vuélvanlo a ver desde el principio y déjenos esa notita. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Si tienen preguntas, escríbanos. Si tienen peticiones de oración, por favor, escríbanos también. Para eso estamos, para unirnos en oración con ustedes. De verdad les amamos. Les agradecemos sus oraciones por nuestra salud. Ya vamos avanzando. Estela, ahí viene, ya casi. Por Carla Villalobos. Carla, que está en recuperación también. Por Andy, que también está luchando en su salud. Manuel, su espalda también. Y toda otra persona que saben que necesita oración. Sandra, Francisco, Carla, les mandamos un abrazo enorme. Estamos para servirles y les amamos mucho. Shalom, que tengan una buena noche. ¿Quieren decir shalom? Shalom. Estaremos pendientes.